Bueno, la vez pasada ya hicimos una introducción a los interruptores diferenciales. ¿Me están escuchando bien, no? Por si acaso. ¿Sí? ¿Me levantan el dedito? Bien. Este capítulo habla sobre dispositivos diferenciales, porque dentro de la protección diferencial hay distintos tipos de dispositivos que trabajan de forma, todo con la misma finalidad de despejar una falla a tierra debido a una falla de aislación o un contacto directo como en forma complementaria para proteger a personas que tocan alguna parte conductora que haya perdido aislación. Y la función que tiene es despejar la alimentación o cortar la alimentación para que ese contacto se elimine completamente. Pero esa interrupción tiene que cumplirse en un valor de intensidad de corriente y en un tiempo X para satisfacer la protección del cuerpo. Al final de este capítulo hay unos gráficos donde muestra cómo se comporta el cuerpo humano ante la posibilidad de que circule corriente por él, ¿sí? Y hay distintas circunstancias en el parámetro corriente diferencial o corriente de falla o corriente que puede circular por el cuerpo y el tiempo que esta circulación dura por el cuerpo humano. Según el tiempo y el valor de intensidad, va a cambiar la forma con que el interruptor diferencial nos va a proteger. Con esto quiero decir que en corrientes altas, un diferencial va a disparar tiene que disparar en menor tiempo que en corrientes bajas. Hay límites inferiores por debajo del cual el cuerpo no siente ningún efecto, por lo tanto el diferencial no tiene que actuar. En este caso es la mitad de la corriente de la sensibilidad del diferencial instantáneo de 30 mA, que es el 50% de esta intensidad, sería 15 mA. Por debajo de los 15 mA, el diferencial no dispara. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sufre ningún problema que no pueda dejar de actuar para despejar ese contacto que puede existir con algo que tenga tensión. O sea, una corriente menor de 15 mA, al cuerpo sigue con sus facultades de poder soltarse de algún lugar que pueda estar energizado. No es una corriente peligrosa para la persona. También hemos dicho que por la ley de higiene y seguridad se estableció que la tensión de contacto máxima admitida ante una falla a tierra son 24 voltios. ¿Qué significa? Que ante una circulación de corriente por un circuito de falla compuesta por la masa metálica que se puso en contacto con un potencial, el conductor de protección conectado a esa masa y la jabalina de protección de esa instalación eléctrica, produce una circulación de corriente y la caída de tensión en esa resistencia, fundamentalmente el de la jabalina porque es el de mayor valor, que frente al cable, estamos hablando de resistencia de 40 ohmios como máximo en una jabalina, versus 0,01 ohmio en un cable de 2,5 que tenga 3 o 4 metros, o 10 metros, desde el punto de contacto de la falla hasta el extremo de la jabalina. La caída de tensión relevante se va a producir en la resistencia de la jabalina. Esa corriente multiplicada por la resistencia de la jabalina nos da la tensión de contacto, como ya vamos a ver enseguida. Esa tensión de contacto está establecida para la República Argentina mediante la ley de higiene y seguridad que no debe superar los 24 voltios, ¿sí? Para garantizar la protección de las personas. Y en zonas húmedas, el cuerpo está sumergido, esa tensión se reduce a 12 voltios, ¿sí? Entonces hay que cambiar o modificar la tensión de trabajo de esos circuitos para garantizar que la tensión de contacto no supere los 12 voltios. Por ejemplo, se colocan luminarias de 12 voltios en las lámparas que están sumergidas, por ejemplo, al pie de natación, con el objeto de decorarla o iluminarla internamente. En ese tipo de luminarias se debe trabajar con 12 voltios, al igual que en luminarias que están en fuentes ornamentales, un lugar húmedo, decorativo, donde la persona puede tomar contacto con ese líquido que está en contacto con la luminaria con tensión. Lo que tenemos que tener presente siempre es que todos los circuitos terminales deben estar protegidos por un interruptor diferencial que sea instantáneo. Habíamos hablado que había distintos tipos de diferenciales, entre esos existían, por ejemplo, los selectivos. Los selectivos son diferenciales que están temporizados, que significa que tiene una demora en la actuación para que actúe el diferencial que se encuentra agua abajo de este. Habíamos hablado que en una escuela, por ejemplo, se exige que en el tablero principal
se coloque un interruptor diferencial de 300 mA que sea preferiblemente, dice el reglamento, selectivo. Para darle mayor certeza, si no es selectivo, es posible que falle ante una corriente de falla ocurrida debajo de un diferencial de 30 mA, como yo lo he comprobado en la práctica, que si no es selectivo, un diferencial de 300 mA puede saltar tan veloz como un diferencial de 30 cuando la falla ocurrió debajo del diferencial de 30 mA. Pero en definitiva, todos los circuitos terminales deben estar protegidos con un diferencial que sea instantáneo de 30 mA como máxima corriente o máxima sensibilidad. Las líneas seccionales pueden estar protegidas con diferenciales de mayor calibre o de mayor sensibilidad. Por ejemplo, en este caso hablamos de 300 mA. Pero la norma dice que con estos diferenciales de mayor capacidad o mayor sensibilidad, se debe garantizar que la resistencia puesta a tierra tenga un valor máximo de 40 ohmios, por ejemplo, para el diferencial, si tenemos un diferencial de 300 mA. Y en ese circuito de línea seccional, por ejemplo, tenemos un tablero metálico que es alimentado por esta línea seccional que sale de un diferencial de 300 mA. Ante una falla en ese gabinete metálico, que podría ser el tablero seccional general, por ejemplo, de una escuela, puede ser metálico, siempre que exista agua arriba, un diferencial de 300 mA. Entonces, si este tablero eléctrico metálico, que sería el tablero seccional general de la escuela, está conectado al conductor de protección y este es un sistema de protección, a un sistema, perdón, de puesta a tierra de protección con una resistencia menor de 40 ohmios, si multiplicamos, calculamos la tensión de contacto, que es el producto entre la corriente de falla máxima que puede ocurrir, 300 mA, y la resistencia de la cabina 40 ohmios, la tensión de contacto no supera los 12 voltios. Si puedo entonces proteger líneas seccionales con un diferencial de 300 mA, teniendo en cuenta que solamente pueden ocurrir contactos indirectos. O sea, ¿qué significa contacto indirecto? Que alguna parte metálica de la instalación, que puede ser el gabinete o un artefacto, algún dispositivo metálico que esté conectado con energía, puede ser una lavadora, una heladera, un freezer, que esté conectado, perdón, estamos hablando los de 300 mA solamente para líneas seccionales, me equivoqué, no puede ser ningún tipo de cargas eléctricas o masas eléctricas que estén conectadas a este diferencial. Debería interponerse un diferencial de 30 mA que sea instantáneo. También cuando hablamos de un diferencial de 30 mA que está protegiendo una carga o una masa metálica que puede entrar en falla, conectada a una jabalina de 40 ohmios, estamos hablando de una tensión de contacto de 1,2 voltios. Una tensión muy baja como tensión de contacto hasta el momento que este diferencial dispare y despeje esa falla. Pero puede ser que esa corriente no sea de 30 mA, sea mayor de 30 mA. Por ejemplo, 5 veces esa corriente nominal. El diferencial de una corriente de 150 mA debe disparar en un tiempo menor que si la corriente fuera de 30 mA. Esa corriente, o el tiempo de disparo máximo, ese diferencial entre una corriente 5 veces la corriente de la sensibilidad diferencial, es de 60 mA. 0,06 amperes, ¿sí? 60 miliamperios. Para garantizar que esa persona, en ese tiempo de duración que puede tener contacto con esa masa electrificada, se despeje la corriente y esta persona no sufra ningún problema, porque la tensión de contacto, estamos hablando de tensiones de valores muy bajos, muy por debajo de lo que el cuerpo puede, esa tensión que puede provocar una circulación de corriente por el cuerpo. Tengamos en cuenta que la resistencia de un cuerpo humano depende cuál sea la parte que tome contacto con la parte con tensión, pero oscila entre 600 y 800 ohmios. Es un valor muy importante que ante tensiones muy bajas, la corriente puede circular por el cuerpo, por ese cuerpo, son corrientes muy bajas. Estamos hablando de lo más factible que sea un contacto de la mano con la parte energizada, que puede ser el tablero, voy a agarrar el tablero, la resistencia de una mano normal anda entre 600 y 800 ohmios. Entonces la corriente que puede circular por ese cuerpo ante una resistencia tan alta es muy baja. ¿Sí?
Con esto quiero decir que también va a depender la corriente que circula por el cuerpo de la tensión de contacto que tengamos ante esa parte que esté energizada por una falla de aislación. Entonces la función fundamental del diferencial es despejar la tensión ante la presencia de esta falla tierra. Ya hemos visto que en el diferencial, esta falla tierra es detectada por un sistema interno, que es electromecánico. Me cuesta mover con este cosito, que es este toroidal, que tiene, pasando por él las corrientes, en el caso de que sea un circuito monofásico, es muy equivalente al trifásico, me cambia que en el trifásico tendremos 4 bobinas, las 3 fases y neutro, pero para el ejemplo para ver cómo funciona, alcanza con analizar qué pasa en un circuito monofásico. Hemos dicho la vez pasada que la corriente que circula por la línea y por el neutro, ante una carga que provoca una circulación de corriente, es la misma corriente y cambia en sentido, ¿sí? 50 ciclos por segundo. Esos campos electromagnéticos que genera el cable, al estar envuelto en este núcleo magnético, provoca campos que son opuestos uno al otro. O sea, la corriente provocada por la circulación por el neutro es opuesta a la corriente que circula por la línea, por lo tanto, los campos electromagnéticos van a ser opuestos y de la misma intensidad. El resultado que en esta tercera bobinita, que es la que lee esa diferencia del campo magnético, no se induce ninguna tensión porque el campo electromagnético magnético es cero. Por lo tanto, no se va a generar ninguna FM y no va a haber accionamiento del diferencial. Cuando exista una falla a tierra, que puede ser por el conductor del vivo, conductor de neutro, va a circular una corriente que no va a retornar por el otro polo, y esto va a dar como resultado un campo magnético resultante que va a inducir en esta bobinita una FEM. Esa FEM va a generar una circulación de corriente y va a hacer disparar este electroimán, que es el que dispara el pestillo o la palanca de apertura del interruptor diferencial. Esa corriente tiene un rango de funcionamiento. O sea, la norma establece, la norma IEC 61008, indica entre los parámetros de verificación del funcionamiento diferencial que esa corriente está entre el valor de la sensibilidad de ese diferencial y el 50% de este valor. Es un diferencial de 30 mA, va a disparar ante una falla a tierra entre 15 y 30 mA. ¿Cuál es el valor que tiene el diferencial que podamos tener instalado nosotros? No tenemos certeza si no tenemos un instrumento que mida esa intensidad. Yo he tenido en manos un instrumento que me proveía Siemens para verificar diferenciales, y muchas veces verificaba antes de entregar el diferencial en la venta, los ensayados frente al cliente, o a veces cuando el cliente tenía duda de que hubiera fallado y me quería devolver ese producto, yo lo ensayaba y las corrientes nos daban entre 20 y 27 miliamperios, más o menos, la corriente del fallo. O sea, el rango de disparo está entre esos dos valores. Puede estar cerca de 15 miliamperios o cerca de 30, o valores intermedios. Eso va a depender cómo haya salido de la línea de fabricación. Entonces, al igual que las termomagnéticas, habíamos dicho que las térmicas, por ejemplo, curva C, tienen un rango de disparo de la bobina magnética entre 5 veces y 10 veces la corriente nominal, ¿sí? En este caso, los diferenciales también tienen un rango de disparo, que cada elemento debe ser ensayado al momento de fabricarse y garantizarse que esté dentro de esos valores máximo y mínimo. El máximo es la sensibilidad máxima instantánea, 30 mA, y lo mismo es 15. Si cumple esa condición, el fabricante no coloca ese valor en ese producto. No sé si queda registrado en aquellas empresas que tienen registro de ensayos, si lo hacen al 100% del producto, quizás lo registran, pero no están obligados a declarar ese valor en la envoltura ni en el elemento que nos proveen a nosotros como producto final. Sí nos garantiza que cumple la norma, y este cumplimiento nos dice que ese diferencial salió en el calibre de fábrica entre una sensibilidad de 15 a 30%. Y por supuesto que también se ensaya al momento de la producción el tiempo que dura ese diferencial en disparar esa intensidad. Si ese tiempo está dentro de la norma, ese producto salió a la producción y salió a la venta. Y es el que nosotros compramos
para instalar en nuestros trabajos a nuestros clientes. Eso debe estar garantizado por el fabricante. No obstante, cuando nosotros hacemos un trabajo en una obra, cuando hacemos el ensayo final, antes de la puesta en funcionamiento de la obra ya terminada, con todos los elementos puestos originales, o sea, traído de fábrica, instalado y puesto en funcionamiento, deberíamos hacer una verificación de esos diferenciales antes de poner en marcha la instalación eléctrica o antes de entregarle al cliente nuestro trabajo. Eso está dentro de la Reglamentación 9364, parte 6, en la que se establecen cuáles son los ensayos que se deben realizar al finalizar una obra. No recuerdo cuántos son los puntos, pero son entre 7 y 9 puntos. Por supuesto, va a depender de la complejidad de la obra. Dentro de esos ensayos, en lo que está el negado de los conductores, tanto la puesta en marcha o conexionados, la continuidad de las masas, las tensiones y el correcto funcionamiento de todos los dispositivos, también están en ensayos los diferenciales para verificar que lo que está instalado cumple la norma. Con eso, nosotros garantizamos que los productos instalados satisfacen las condiciones mínimas de seguridad para que esa instalación sea puesta en marcha. Eso debe ser reflejado en los planos conforme a obra. Me confundo de máquina, estoy presentando en otra. Y habíamos dicho, y esto hay que tener en claro, que los interruptores diferenciales, estos que son instantáneos, como también los selectivos, y habíamos hablado que hay varios tipos de diferenciales, el tipo A, el tipo AC, el tipo B, el tipo F, algunos de ellos también selectivos, también los inmunizados, los tipo A, que son conocidos o difundidos por Schneider como los superinmunizados, son diferenciales que no tienen protección termomagnética, o sea, no tienen un relé metálico ni tienen una bobina de disparo. Por lo tanto, ante una sobrecarga, una corriente mayor a la nominal que ellos pueden soportar, que sus contactos internos pueden soportar, el diferencial se puede destruir, dañarse al corto tiempo, o depende cuánto tiempo, qué valor de intensidad esté circulando por él, que si supera su capacidad máxima de conducción, tarde o temprano ese diferencial se va a romper, se va a dañar. Por lo tanto, debemos garantizar de que los diferenciales estén protegidos ante la sobrecarga y los cortocircuitos. Habíamos dicho que la sobrecarga se podía proteger limitando la corriente agua arriba del diferencial o aguas abajo del diferencial. Si lo hacemos agua arriba, el calibre de la protección termomagnética que se encuentra arriba debe ser igual o menor que el calibre del diferencial. Hablemos de un diferencial de 2 por 25 amperes. La capacidad máxima de corriente son 25 amperes. Por lo tanto, la protección termomagnética agua arriba debe ser de 25 o menor valor. Tenemos el valor, dentro de los valores comerciales tenemos 25, 20 o 16. Depende la necesidad de las cargas que esté alimentando ese interruptor diferencial. No hay de 32 amperes, hay sí de 16 amperes, pero son de muy baja movimiento comercial, por lo tanto es difícil conseguir esos valores de corriente. El que se usa tradicionalmente, el de menor corriente nominal, el de 25 amperes. Dentro de las sensibilidades en los instantáneos tenemos dos valores, el de 10 mA y el de 30 mA. El de 10 mA no es necesariamente ni obligatorio colocarlo, por ejemplo, en el caso de saunas o de hidromasajes. Es recomendable, pero no es obligatorio colocar el de 10 mA en ese tipo de instalación eléctrica. Si bien existe comercialmente la oferta, pero el problema es conseguirlo, es difícil conseguirlo porque los comercios, como nosotros que proveemos materiales, nunca lo tenemos en stock y sí lo podemos traer a pedir. Pero la norma establece que es suficiente colocar un diferencial de 30 mA para proteger circuitos en hidromasajes o equipos iguales, similares, para proteger los elementos que están trabajando, las masas eléctricas que están trabajando en esa situación. Hemos dicho entonces que la protección por sobrecargas puede ser agua arriba con termomagnética de igual o menor calibre, o bien, si la termomagnética se encuentra agua arriba es de mayor calibre que el diferencial, debemos garantizar que las
termomagnéticas conectadas agua abajo de ese diferencial, sumando los calibres nominales cada una de ellas, no superen la capacidad del diferencial. Por ejemplo, abajo de un diferencial de 25 amperes, podemos colocar dos térmicas de 10 amperes, una térmica de 16 y otra de 6 amperes, sumaría en total 22 amperes, pero no podemos colocar debajo de un diferencial de 25 amperes, cuando la protección agua arriba es de 32, una térmica de 16 y otra térmica de 10 amperes, porque la suma de esos dos corrientes nominales de esas dos térmicas me daría 26 amperes, estaríamos superando en 1 amper la capacidad del diferencial. Tenemos dos alternativas, o cambiamos la protección agua arriba, en cuenta de 32 ponemos 25 para limitar la corriente de ese diferencial, o bien cambiamos el diferencial y ponemos un diferencial de 40 amperes. Vemos cuál es la situación más económica y procedemos a hacer ese cambio. Cuando proyectamos hay que tener mucho cuidado, y cuando hacemos modificaciones de circuitos existentes hay que tener mucho cuidado en estas circunstancias, de garantizar que los diferenciales estén protegidos ante la sobrecarga, que no haya posibilidad que la corriente supere la máxima corriente nominal de ese diferencial. Ustedes me dirán, bueno, pero cuando yo pongo, por ejemplo, en el domicilio, pongo una térmica de 10 y otra de 16, es difícil que pueda llegar a la máxima capacidad los corrientes, los dos dispositivos, el de 10 y el de 16. Es difícil, pero no es imposible. Puede haber una circunstancia, porque en esa casa hay una fiesta, contrataron un equipo de música que consume mucha corriente, iluminación extra, trajeron equipos para calentar, que son calefactores eléctricos, o quizás hacía frío, pero le agregaron un calefactor eléctrico. Entonces puede ser que las dos térmicas lleguen a la máxima de capacidad de circulación de corriente, y en consecuencia, por el diferencial esté circulando mayor corriente que la nominal. Estamos hablando de 1 amper más por arriba de la corriente nominal del diferencial. Quizás demore un tiempo en echarse a perder ese diferencial, pero va a perder características mecánicas al aumentar la corriente, aumentar la circulación de corriente por su contacto y posiblemente aumento de temperatura. Por lo tanto, debemos garantizar que no supere la capacidad máxima del diferencial. Y la otra circunstancia es proteger ese diferencial ante un cortocircuito. Ante un cortocircuito, la protección debe hacerse agua arriba con una protección térmica para usuarios VA1, VA2. ¿Sí? Recuerden, pero VA1, VA2 y VA3 no es permitido la utilización de fusible. Sí se puede utilizar en aquellas instalaciones en los usuarios son VA4, VA5. Pero como hablamos en la generalidad de estos casos, no, la mayoría de usuarios en vivienda, en locales comerciales o locales unitarios pueden ser usuarios VA1, VA2 e inclusive VA3. La protección agua arriba por cortocircuito diferencial debe hacerse con termomagnéticas. En termomagnética de tal forma que si la falla o el cortocircuito ocurre agua abajo del diferencial, como esa energía proviene de la fuente y pasa antes por la térmica, esta va a actuar y va a despejar ese cortocircuito. Si bien puede ser que algo de energía pase por el diferencial, pero el que realmente produce la apertura de ese arco, el que soporta esa corriente de cortocircuito, es el diferencial que va a producirse todo este procedimiento de activar la bobina magnéticas. Los contactos se comienzan a abrir en un tiempo muy pequeño, hablando de milisegundos. Se va a formar un arco dentro de esa térmica hasta que la distancia entre los contactos sea suficiente para romper la aislación dieléctrica interna del diferencial, corte el arco y lo interrumpe completamente. Eso habíamos hablado, que esa energía, que la energía específica pasa ante la térmica, podría pasar y dañar los cables y también puede dañar el diferencial. Entonces hay que también tener en cuenta que limite esa corriente para que el diferencial no sufra ningún efecto. El diferencial está viendo pasar la corriente de cortocircuito, salvo que sea una corriente de falla a tierra, casual, que sea coincidente con el cortocircuito, pero por lo general los cortocircuitos son provocados por el contacto entre dos polos. Puede ser el neutro y una fase, o dos fases, o las tres fases. O las tres fases y neutro. Puede haber distintos tipos de cortocircuitos, pero por lo general son corrientes que no hacen actuar el diferencial por su corriente de falla a tierra, sino hacen saltar a la termomagnética o arriba porque ha ocurrido un cortocircuito.
La mecánica de la falla tierra ya hemos visto varias veces, que es la circulación de la corriente de falla por partes conductoras y por dos partes o dos elementos, dos puestas a tierra, la de protección del domicilio y la de servicio, que es la puesta a tierra de la subestación transformadora que está alimentando nuestra instalación eléctrica. En el caso que fuera un generador, si ese generador se encuentra alejado de la instalación eléctrica, ¿sí? Y el esquema de conexión de ese generador es esquema TNS, los generadores trifásicos tienen una conexión de referencia a tierra con una resistencia de servicio que va a producirse una circulación de falla tal como están viendo en este caso. Es simplemente reemplazar, digamos, el transformador. Si lo reemplazamos por un generador, el comportamiento sería igual, porque a un generador trifásico hay que conectar el centro estrella de ese generador a tierra para que la referencia del neutro a tierra tenga un potencial cero y garantizar que los niveles de tensión entre cada fase y tierra se mantengan los niveles correspondientes a la tensión línea, tierra, en este caso la alimentación trifásica de 380 voltios sería 220 voltios con respecto a tierra. Esa es una condición obligatoria en circuitos de alimentación con alimentación trifásica con generadores, ¿sí? Cuando hay fuente alternativa de una instalación eléctrica, habíamos dicho en algunas oportunidades que podría ocurrir que el generador no se comporte como el esquema de conexión de tierra TT, sí, como un sistema TNS. En el sistema TNS, los circuitos terminales, todos los circuitos terminales, deben poseer interruptor diferencial. Si bien una técnica puede despejar una falla tierra en el sistema TNS, el reglamento nos indica que todos los circuitos terminales en el esquema TNS deben poseer diferenciales. Y el problema acá, que ese diferencial, cuando ocurre una falla, las fallas son una corriente de intensidad muy alta, porque es una falla prácticamente entre el conductor de línea y el conductor de tierra que tiene el mismo potencial que el neutro. No me acuerdo si estaba acá más adelante. A ver. Ahora lo puse al esquema TNS. Pero recuerdo el TNS, en ese caso, este conductor de protección está conectado, no pasa por el conductor de protección, no existe en el esquema TNS la puesta a tierra de protección, y este conductor, lo voy a dibujar, está medio ralentizada la máquina, no sé por qué. Ah, no puedo dibujar, qué raro. No me deja dibujar. En el sistema TNS, este conductor que está acá, de protección, directamente se conecta a la referencia de tierra del generador. Y esta barra o tierra de protección desaparece. En el esquema TNS no necesitamos nosotros colocar puesta a tierra de protección, solamente se encuentra la puesta a tierra del servicio, que es la conexión al centro estrella del transformador o del generador que alimenta esa instalación eléctrica. Entonces, ante esas circunstancias, la corriente ya no pasa por la tierra, desde un electrodo a otro, sino que pasa por conductores. Entonces, el diferencial, en realidad, cuando ocurre una falla, esa falla es la falla de un potencial de 220 voltios como mínimo, ¿sí? Pero esa tensión de contacto, al ser circulación por cables, pasa a ser una tensión de contacto de 110 voltios, como máximo. ¿Por qué 110 voltios? Porque en este punto que está acá, los cables de alimentación de un polo y el circuito de retorno a ese lugar, como el conductor de protección, porque en general el esquema TNS es la misma sección del neutro, la tensión de contacto ante una falla en el esquema TNS es de 110 voltios, como máximo, ¿sí? Que son corrientes que van a circular por conductores, por lo tanto, la tensión de contacto pasa a ser menos de 220 voltios. Eso es muy importante en cuanto a la posibilidad de que circule corriente en la tensión de contacto por el cuerpo humano. Y tomando en cuenta que el disparo de una térmica es mayor que el disparo que puede ocurrir en un diferencial, la térmica quizás actúe con mayor rapidez que el interruptor diferencial que tiene el circuito terminal. Pero la función de ese diferencial, ese esquema TNS, es ante una falla de aislación y un contacto directo. El diferencial ante un contacto directo, o sea, cuando una persona toca una parte energizada porque perdió aislación, por ejemplo, de un cable,
El diferencial debe actuar ante una corriente que circule por esa persona, ¿sí? Ya no va a circular esa corriente falla por el conductor de protección, el esquema TNS, o por la tierra en el sistema, o por la puesta a tierra en el caso del esquema TT, sino para circular por el cuerpo. O sea, ante el esquema TNS o TT, un contacto directo se comporta de la misma forma. Por eso el diferencial es obligatorio en el esquema TNS, porque si ocurre una falla de aislación y yo toco esa parte del cable aislado, el diferencial va a despejar esa falla, limitando la circulación de corriente y el tiempo, no tanto la corriente, sino el tiempo que esa corriente va a estar presente por el cuerpo y va a despejar la alimentación y va a cortar la alimentación para que ese cable deje de tener tensión y deje de provocar una circulación de corriente. En ese caso, el diferencial hay que verificar con mayor certeza o garantizar su funcionamiento ante esta situación de un esquema TNS. ¿Por qué? Porque las corrientes de falla son superiores a una corriente de falla en el esquema TT. En el esquema TT estamos hablando que la corriente que circula, por eso vamos al gráfico siguiente, ¿sí? Es en este esquema, digamos, la representación esquemática de un circuito de falla, donde estamos la impedancia interna del transformador, la de la línea, la impedancia de la cometida, la impedancia del conductor, la resistencia de puesta a tierra, la resistencia del suelo, que conecta con la resistencia de puesta a tierra del centro de estrella del transformador, y tenemos que, si ocurre una falla en esta masa o en este tramo de instalación eléctrica, la circulación de corriente va a provocar una tensión de contacto en RA, que sería la resistencia de protección. Y esa tensión se va a manifestar en todas las masas eléctricas que estén conectadas al conductor de protección, no tan solo donde produce la falla, sino todas las partes metálicas de la instalación eléctrica que esté conectada a ese borne del conductor o sea, todos los conductores de protección prácticamente. O sea, cuando ocurre una falla a tierra en una instalación eléctrica, no tan solo la tensión de contacto está presente en el cablecito que va a la jabalina, en el trozo de jabalina, sino que se manifiesta en todas las masas eléctricas conductoras que están conectadas al conductor de protección. O sea, yo no tan solo con el diferencial despejo la tensión de contacto de ese tramito donde circula la falla, sino en toda mi instalación eléctrica. Si es muy extensa, va a ser en toda la extensión de la instalación eléctrica, donde ese conductor de protección, de todos los conductores de protección, esté conectado a este potencial o este borne de la jabalina. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque uno cree que la falla, cuando falla un lavarropa, solamente el lavarropa se pone bajo tensión. Pero si la heladera también está conectada al mismo conductor de protección que está en la heladera, que está en lavarropa, perdón, la tensión de contacto de la heladera también va a estar, de la lavarropa también va a estar presente en la heladera, en un microondas, en un freezer que esté conectado al mismo conductor de protección. Entonces, en definitiva, el diferencial va a proteger a todas las personas que están en esa instalación eléctrica, y no tan solo aquellas que estén cercanas a la falla. Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el diferencial lo que hace es eliminar la tensión de contacto en todas las masas eléctricas de esa instalación eléctrica. ¿Esto está claro? ¿Lo entienden así, no? ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Están todos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Esto se los pregunto porque a mí me costó muchos años entenderlo. Yo hice cursos en el Copaipa a partir del año 2009, creo, y al principio me costaba mucho entenderlo, quizás porque no estábamos acostumbrados a hablar de la protección diferencial. Se hablaba muy poco en aquella época, y a veces se ponía a decisión del cliente si se instalaba o no un diferencial. Uno lo ofertaba como una alternativa de protección cuando era la única alternativa de protección y que garantizaba la seguridad. Era muchas veces por desconocimiento, porque uno no sabía cómo funcionaba el diferencial y qué función tenía en realidad. Y acá estamos viendo que la función final de ese diferencial es eliminar la tensión de contacto de todas las masas metálicas conectadas al conductor de protección. Y hablo de todas, ¿sí? Cualquier falla a tierra va a poner en potencial todas las masas eléctricas conectadas al conductor de protección. Es por eso que es una condición no obligatoria dentro de del reglamento
90.364, parte 6, donde habla de las verificaciones de las interacciones eléctricas, o verificaciones finales, o verificaciones periódicas. Recuerden, no tan solo hay que garantizar el buen funcionamiento de la interacción cuando lo pongo en marcha, o sea, después de ejecutar la obra y la pongo en marcha, no tan solo verificar en ese momento, sino periódicamente según la complejidad o el grado de uso de esa interacción eléctrica. En un domicilio, el reglamento me dice que cada 5 años debe verificar la continuidad de la masa, la continuidad del conductor de protección, porque en ese tiempo puede suceder un falso contacto, una pérdida de aislación, o alguien modificó la instalación eléctrica y no hizo la conexión adecuada y se perdió la conexión del conductor de protección de alguna masa metálica, como puede ser un lavarropa, una heladera o algún artefacto que pueda ser peligrosa para las personas. En instalaciones más complejas, por ejemplo, en locales comerciales de pública concurrencia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo exige que se verifique la instalación eléctrica una vez por año. O sea, una vez por año, cuando se hace la habilitación municipal, acá en Salta, el inspector de bomberos le pide al cliente que le presenten la resolución 900 de la instalación eléctrica. La resolución 900 de la instalación eléctrica es la verificación de la resistencia puesta a tierra, la continuidad de masa y el funcionamiento de la protección diferencial, o en el caso que sea sistema TNS, de los elementos de protección de falla a tierra. Ese ensayo que se hace con la resolución 900, que son muchos y son variados, garantiza que las protecciones o todas las masas metálicas tengan continuidad con el conductor de protección, y conductor de protección continuidad con la masa o la puesta a tierra, y que la resistencia puesta a tierra sea menor de 40 ohmios. Si hay instalaciones más complejas, como son instalaciones hospitalarias, estamos hablando de 10 ohmios. Si hay bajada de pararrayos, estamos hablando de que la resistencia del pararrayo debe ser de 10 ohmios. Y hay otras circunstancias particulares que son según el tipo de instalación. Y la verificación, como ya le dije, en lugares públicos de concurrencia se hace en lugares públicos de concurrencia cada 365 días cada año. En instalaciones más complejas, donde el riesgo del arco eléctrico puede producir explosiones, por ejemplo, en estación de servicio, la verificación se hace cada 6 meses. Cada 6 meses verificar que la continuidad de la protección sea la correcta. Inclusive también se mide la protección catódica de los caños para que no haya oxidación o pérdida mecánica de los conductores del combustible, por ejemplo, o gas, en el caso de que sea gas. Pero en definitiva, la verificación debe hacerse periódicamente según la complejidad de instalación. Y en esa verificación, que es aplicación de la resolución 900, no solamente es medición de la resistencia puesta a tierra, sino verificación de la instalación. Y a partir del año 2015, la SRT, que se aplica a todo el ámbito del trabajo, en definitiva son todas las instalaciones eléctricas, inclusive las domiciliarias, porque en un domicilio en algún momento contratamos a alguien para hacer un trabajo. Y ahí estamos aplicando la ley de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? O sea, en definitiva, en cualquier instalación eléctrica se debería verificar la continuidad del conductor de protección, la conexión de todas las masas metálicas que son conductoras y la resistencia puesta a tierra. Y si hay diferenciales, que por supuesto lo hay, el disparo correcto de los diferenciales, que son 6 ensayos que se hacen con instrumentos particulares o especialistas de ese tema, y ya veremos qué tipo de ensayos se hacen los diferenciales. Miguel, Sí. Ahí en el gráfico recién, el centro estrella del transformador, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo se representa? O sea, cuando... Es el extremo de RB. RB, el puntito de RB está conectado al centro de estrella. Sí. ¿Sí? Y cuando es, por ejemplo, un grupo electrógeno que voy a decir que se conecta directo, no pasa por una jabalina, sino No, que... el grupo electrógeno tiene el neutro conectado al centro de estrella. En ese caso yo el neutro lo tendré que poner a tierra. Ajá. O sea, el neutro, cuando llega el grupo electrógeno, el neutro lo lleva a tierra Sí. a través Pero de... depende del proveedor del grupo electrógeno. Hay proveedores que ya tienen la conexión interna del centro estrella a una barra de puesta a tierra, Sí, que es el mismo punto donde sale el neutro. Y tiene 2 bornes, el borne de neutro y el borne de puesta a tierra. claro. ¿Sí? Uno, si mide la continuidad ahí en el grupo generador sin tensión, sin puesta en marcha, va a notar que esa resistencia va a ser muy baja, va a ser 0 prácticamente.
sea, internamente debe estar conectada el neutro con el centro estrella del estator o de las bobinas generadoras, y de ahí sale el conductor de protección, ¿sí? Que va a tierra. Y de ahí del grupo si va a tierra a través de una jabalina. Claro, y ese borne de tierra nosotros tenemos que conectarlo a la puesta a tierra del generador. La resistencia puesta a tierra del generador es de 40 ohmios, ¿sí? Hay un error en el reglamento, que a mí me lo han corregido una vez en un proyecto, porque en una de las impresiones de la reglamentación AEA 9364 parte 7, 7.1, dice que la resistencia puesta a tierra del generador es 10 ohmios. Es un error de impresión. En realidad debe ser de 40 ohmios, ¿sí? La resistencia puesta del centro de estrella del generador. Que si yo debo garantizar un esquema TT para una instalación interna de un local, debo alejarla de mi puesta a tierra de protección de mi instalación eléctrica 10 veces radio equivalente. Eso tengo que ver cuál es la jabalina mayor longitud y alejarme 10 veces. Tengan cuidado porque si al generador le pongo 2 jabalinas, ya no es la longitud de la jabalina mayor del generador, sino hay que tomar un valor equivalente que es entre la jabalina y el conductor que está uniendo las 2 jabalinas que forman parte de la resistencia puesta al generador. Así que, y 10 veces ese radio equivalente es distinto a 10 veces el radio equivalente de la jabalina mayor que de la puesta a tierra del generador. Hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias. Por lo general, como ya les dije la vez pasada, si el generador está en el mismo inmueble, es muy difícil lograr el esquema TT. Hay que analizar en ese caso que el grupo electrógeno se va a comportar como circuito TNS. Si uno tiene un instrumento para medir las corrientes de falla a tierra o el lazo de falla, digamos, de una instalación provista por el generador, va a notar que las resistencias son bajas. Están por arriba de 1 ohmio. Eso significa que si bien no están conectadas, pero es tanta cercanía que hay entre uno y otro que se comporta como si fuera un esquema TNS cuando uno cree que es TT. Eso es bueno desde el punto de vista de la protección ante una falla a tierra por un contacto indirecto desde el generador cuando alimenta mi instalación eléctrica. Porque si yo lo conecto en esquema TNS, ese compacto que está a la salida del generador va a trabajar un esquema TNS y va a despejar una falla a tierra quizás más rápida que si pongo un diferencial en el tablero del generador. Los compactos, ante una corriente de falla a tierra, en su esquema TNS, dispara más rápido con el interruptor diferencial, por las curvas de disparo particulares de disparo magnético de los interruptores automáticos. Entonces muchas veces me conviene hacer el esquema TNS, que significa esquema TNS del generador en esas circunstancias. El neutro, si yo verifico que están unidos internamente, no hay problema, pero si no tengo certeza que esté la tierra unida con el neutro, hago un puente entre neutro y tierra, y ese puente lo conecto a tierra. Entonces estoy convirtiendo el esquema volver un poquito para atrás esto para que lo entiendan. Si este fuera el generador, sí. Disculpa, una consulta. Para los sistemas estos que son, viste que, bueno, en minería obviamente se usa los generadores y por ahí tienen alimentación con paneles solares o tienen alimentación por líneas convencionales. Sí. En ese caso, digamos, en el tablero principal, me imagino que, bueno, el tablero donde se hace la transferencia, digamos, de un sistema al otro, en ese caso, digamos, siempre se considera el sistema más desfavorable, que sería el sistema TT, para hacer la distribución, digamos, de los tableros aguas abajo, digamos. Si entran en paralelo es una cosa, si entran en forma alternada es otra. Si forma en paralelo, la verdad que es muy complicado determinar cuál es la impedancia de esa fuente de energía en paralela para definir las corrientes de cortocircuito. Es muy complicado. La verdad que yo nunca lo hice. Cuando tengo, por ejemplo, paneles solares que tiene un inversor que entra en paralelo con la alimentación de generador, inclusive con la línea de alimentación de la empresa distribuidora. Es muy difícil, nunca me tocó resolver eso y tendré que estudiar en el momento que me toca. Pero si pongo transferencias automáticas, ¿qué significa? Que
De día estoy alimentando con paneles solares, tengo un inversor que me surte de la energía para mi instalación eléctrica. Y cuando viene la tarde, sale el servicio de paneles solares, conecto los generadores, por supuesto que hay una transición entre uno y otro, y entro a los generadores a alimentar mi instalación eléctrica. Y puede ser que la línea de la distribuidora sea como alternativa también dentro de esta combinación de las tres fuentes. Si son tres fuentes que van a trabajar en forma independiente una de la otra, tengo que analizar esa instalación eléctrica ante la presencia de tres fuentes distintas, que van a tener tres impedancias distintas. Van a tener tres corrientes de cortocircuitos distintas, tanto la máxima como la mínima, según la fuente. ¿Sí? Entonces, mi instalación eléctrica tiene que satisfacer las tres situaciones. Ante la red, ante el generador o ante los paneles solares. Y se complica mucho. Ahí yo tengo que empezar a jugar con las protecciones que individualmente cada fuente de energía para que colabore y me garantice que mi instalación eléctrica ante la corriente de cortocircuito mínima. El problema más grande es una corriente de cortocircuito mínima porque cambia mucho la impedancia de una red de la distribuidora con la red de un grupo generador. Es casi 10-1 la diferencia de la impedancia. Entonces las corrientes de cortocircuito pueden ser muy distintas. Entonces ahí empieza a jugar el cable de alimentación para que la impedancia sea lo más baja posible y en el caso de la alimentación del generador quizás sea mayor que el cable que me alimenta de la red para bajar la impedancia de la alimentación cuando alimento con generador, igual cuando alimento con la fuente de paneles solares. O sea, mi instalación eléctrica se tiene que comportar correctamente ante las tres circunstancias. Claro, se complica. ¿Cómo? Se complica, digo, a la hora de coordinar las protecciones, digamos, o de hacer un... A ver, estábamos hablando recién, o estabas hablando del sistema TT y el sistema TNS, que es lo que se conecta a un generador, o un TT, que es un sistema de un sistema de distribución convencional, vendría a ser, ¿no? Claro. Y Este, último, pues, tres TNS, ¿no? No sé. Quizás son los tres TNS. Eso los puede tres ser. TNS, digamos, Claro. directamente. ¿Te acuerdas que Ah, vos viste un proyecto que hicimos nosotros de la planta generadora de gas? sí, ¿Sí? Bueno, esa planta tenía tres generadores sí, sí. y tenía tres situaciones de alimentación. Dos generadores iguales y un tercero que era más chico. El más chico era para mantenimiento. ¿Qué significaba? Que cuando sacaban el servicio los dos más grandes, para hacer mantenimiento, porque había una parada de planta, el chico alimentaba toda la instalación eléctrica. Y cuando estaban funcionando los dos generadores, funcionaba uno por vez. O sea, funcionaba un día uno, luego funcionaba los dos juntos, luego apagaban el primero y arrancaban el segundo. O sea, había tres circunstancias. La alimentación con un generador grande, con los dos grandes o con el chico. Entonces tenía tres situaciones distintas, tres impedancias distintas, alimentando mi misma instalación eléctrica. Yo hice un estudio entonces con las tres circunstancias. Con un solo alternador grande tenía una impedancia de 1000 ohmios, por decirte un valor. Cuando estaban los dos en paralelo tenía 500 ohmios. Y cuando estaba el chiquito tenía una impedancia de 2000 ohmios. ¿Sí? Entonces, el comportamiento de la corriente de cortocircuito va a cambiar y mi instalación eléctrica se tiene que comportar bien para los tres casos. Y originalmente, por ejemplo, ese proyecto nosotros hicimos una radioecuación del proyecto original y en la conclusión que saqué es que había térmicas que se habían proyectado como curva C que deberían cambiarse por curva B para satisfacer las peores de las tres circunstancias. Que casualmente no era el generador de menor tamaño, sino que uno de los generadores de mayor tamaño, porque la longitud del cable de alimentación era mayor que el generador chico. Fíjense, hasta esas circunstancias se dan. No significa porque sea más chico tenga una impedancia distinta al más grande, depende también del cable de alimentación que iba De al cómo tablero. estaba alimentado, digamos, cómo estaba la alimentación del cable, Claro, o dónde estaba puesto el generador, digamos, simplemente. claro, estaba más cerca que los grandes, por lo tanto el cable de alimentación era más chico, y aumenté la sección, entonces la impedancia más baja, entonces eso todo colabora para que se comporte mejor la instalación eléctrica. Por eso les decía, ¿se acuerdan que nosotros hacemos una plancha de carga con la sección de los conductores calculados según el tipo de circuito? Pero una vez que terminamos una plancha de carga, aquí se lo vamos a hacer un poquito más adelante, en lo que están haciendo proyecto eléctrico ya lo estamos viendo, ¿sí? Y lo vamos a ver creo que mañana,
Si bien estimamos la sección de los cables que me dé la corriente admisible, según los factores de corrección aplicados, me dé bien la corriente admisible, la protección sea la adecuada, pero cuando yo termino mi instalación eléctrica y ya coloco todo el cableado, diseño todo el cableado, tengo que empezar desde la fuente, en sentido inverso a lo que hago para calcular la sección de la alimentación. Con el cable de alimentación ya elegido, voy calculando impedancia, y llego a la impedancia más alejada de mi circuito, que es la corriente de cortocircuito más baja probable que ocurra. Es el punto más alejado de la fuente de energía. En realidad nosotros verificamos todos los circuitos con la planilla de carga, pero siempre en el circuito más alejado, que es el más crítico, puede suceder que tengan cambio la térmica de curva C a curva B, o bien aumentar la sección del cable, más allá que la corriente sea muy baja. Pero es un problema no de corriente nominal, o de corriente que circula por él, o corriente de proyecto, sino que es la corriente de cortocircuito mínima que debe existir, que sea mayor que la corriente máxima de disparo de la térmica, el disparo magnético. ¿Sí? Ese segundo rango de disparo, el I2 que tienen las térmicas. Así que fíjense que hay que analizar bien las situaciones de cada caso. Y en el caso de un cortocircuito, si tengo un esquema, supongamos que tengo dos tableros seccionales y el diferencial está en el último tablero seccional. Y entre dos tableros seccionales, esquema TNS, puedo poner una térmica para proteger una falla a tierra en el tablero donde está el diferencial, que puede ser metálico. ¿Sí? En el esquema TNS puede ser todo metálico, inclusive porque yo con las térmicas protejo una falla a tierra, un contacto indirecto, o sea, una falla de aislación de un conductor al tablero eléctrico metálico. Yo tengo que garantizar que la corriente de cortocircuito mínima me haga disparar la térmica en tiempo y forma. ¿Sí? Para garantizar que ante una falla de aislación, esa térmica despeje esa falla en el tiempo que corresponde al disparo de un cortocircuito, que son 0,1 amperes. ¿Sí? En miliamperes, pero 0,1 miliamperes. Que es una corriente inclusive de disparo más rápida que un diferencial. Esto ya hemos visto. Con respecto a las tensiones de contacto y a la menor resistencia que me exige el reglamento por el conductor de protección esquema TT, están dados en esta tabla. A la derecha yo agregué esa columnita que no está en el reglamento, donde calculé cuál es la tensión de contacto máxima que puede ocurrir cuando dispare este diferencial de la distinta intensidad. A la izquierda están distintas sensibilidades diferenciales, la de más abajo es la instantánea, la sensibilidad denominada alta, porque es de menor valor, la mayor sensibilidad es la sensibilidad más alta, ¿sí? Que es de 30 mA, no está puesto en el 10, pero bueno, sabemos que con el 30 satisface cualquier sistema de protección de circuito terminal. Debemos garantizar que el valor máximo permitido de resistencia puesta a tierra sea de 40 ohms, ¿sí? La tensión de contacto que ocurre ante una falla en este tipo y que despeja en tiempo y forma son 1,2 voltios. O sea, yo toco algo que tiene una falla con diferencia de 30 y me entero que hubo tensión de contacto, por la tensión de contacto muy baja. Para sensibilidad media, estamos hablando de 100 mA y 1 ampere, esa resistencia puesta a tierra varía. Para diferenciar del 30 y de 100 mA, la resistencia de puesta a tierra no debe ser mayor de 40 ohms. Si tengo un diferencial de 500 mA o de 1 ampere, esa sensibilidad, la resistencia puesta a tierra para 500 son 24 ohmios y la resistencia puesta a tierra para un diferencial de 1 ampere sea 12 ohmios. ¿Sí? O sea, yo puedo proteger, por ejemplo, un tablero seccional con un interruptor compacto que tengo módulo bici, ya lo voy a mostrar aquí el módulo bici, regulado en 1 ampere, ¿sí? Pero tengo que garantizar que ese gabinete esté puesta, un sistema puesta a tierra, cuyo valor de resistencia puesta a tierra sea de 12 ohmios. ¿Sí? Para que la tensión de contacto, fíjese, no supere 12 voltios. Estamos hablando de tensión de contacto que es el 50% de la máxima tensión de contacto permitida por la ley de higiene y seguridad. O sea, tenemos un factor, digamos, de seguridad de 0,5. Un 50% de garantía. En realidad es el doble de garantía porque tenemos una tensión que es la mitad de la tensión máxima de contacto.
Podemos proteger un gabinete metálico con un diferencial regulado a 20 amperes. Si la resistencia puesta a tierra de ese sistema conectado a ese tablero metálico es de 0,6 ohmios. Hablemos de una malla, por ejemplo. Una malla compuesta por varias cablelinas y cables formando una retícula, podemos llegar a este valor de corriente, de resistencia, y colocar, regular un interruptor diferencial que es regulable en un valor de 20 amperes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué están estas sensibilidades con estos valores? Para poder hacer selectividad entre protecciones agua arriba de la instalación eléctrica, por ejemplo, el tablero principal, y tableros seccionales alimentados por el tablero principal. O sea, el objetivo de esta diferencia, entonces, en las sensibilidades que puedo utilizar es para garantizar, digamos, la selectividad de la secuencia de varios tableros colocados en cascada. Cascada, ¿qué significa? Que hay uno de cabecera, el tablero principal, los tableros TGBT, como se usan en instalaciones mineras, se denominan TGBT, y tableros seccionales que se encuentran aguas abajo de este. Si quieren llamarle subseccionales, que están debajo del seccional general, bueno, llamamos subseccionales, puede ser en varios niveles de escalabilidad de esa instalación eléctrica. Pero si el esquema es TT, yo esto lo salvo ya directamente con interruptores automáticos, ¿no? Ya no necesito tener protecciones diferenciales que me hagan esa escalabilidad o selectividad y garanticen la selectividad entre las protecciones. Pero bueno, hay esa alternativa de colocar varias intensidades. ¿Sí? Estamos hablando todos estos valores de resistencia para esquema de conexión de tierra TT, porque son, fíjense, estamos hablando de resistencia de toma tierra de protección. En el esquema TNS no hay resistencia puesta a tierra de protección, hay solamente la de servicio. Si estos valores están tomados para el sistema de conexiones TT. Estos son los valores de resistencia máxima permitida para esas mallas o sistema puesta a tierra. Ah, espera un cachito, enchufo la máquina, estoy transmitiendo, pero un cachito. Ay, no sé por qué se desconectó. Ah, lo cerré sin querer, ¿qué pasó? No, está. ¿Hasta acá está clarito? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tenga? ¿Nada? Miguel, Sí. ¿cómo podemos controlar la variación de la resistencia? Que viste que Bien, varía ¿verdad? el clima, la humedad, a ciertos factores. Cuando estamos hablando por debajo, resistencia que debemos garantizar por debajo de los 40 ohmios, hay que medirla periódicamente. Bien, Depende de la complejidad de la instalación. bien, Si hay personal de mantenimiento, cotidianamente lo están midiendo porque ellos tienen que garantizar los 24 ohmios. Si tienen seguridad, depende de la seguridad que ellos tengan de esa instalación eléctrica. perfecto, ¿Sí? bien, Pero fíjate que si tengo regulado un interruptor compacto a 5 amperes, tengo que garantizar una resistencia puesta de 2,4 ohmios. Ahí ya quizás no sea tan fácil, digamos, mantener ese valor. Salvo que tenga una malla en un sistema, en un lugar donde garantice que no hay corrosión de los conductores, de las jabalinas, de los conductores de cobre, que tenga humedad permanente, esa resistencia la puedo ir monitoreando periódicamente. Cuando se trata de este tipo de protecciones, yo tengo que tener un monitoreo permanente, porque si salgo de estos valores, pongo en peligro la vida de las personas, porque si justo hay una suba de resistencia, ponerle, tengo un diferencial de 300 mA y la resistencia va sin ohmio, ¿sí? ¿Qué significa? Que la tensión de contacto se va más del doble, se va más de 24 voltios, entonces se torna peligroso. Entonces, tengo que mantener ese valor controlado y medido periódicamente. En el caso de las escuelas, por ejemplo, todos los años en la escuela debería hacer la medición de puesta a tierra. Tarde o temprano, las jabalinas se oxidan, pierden continuidad, aumenta la resistencia de contacto, y cada 5 años posiblemente esa jabalina suba el valor de resistencia por arriba de 40 ohms y tenga que reemplazarla. O sea, tendría que hacer una verificación. Por eso se hacen verificaciones anuales.
Yo tengo clientes, por ejemplo, que son escuelas privadas o colegios privados, que todos los años tienen que pedir la habilitación municipal. Y todos los años el bombero que va a hacer la inspección, que es el que, digamos, el más consciente de los inspectores, es el bombero que hace la inspección tanto de la parte de suministro de extintores o servicios de apaga incendio, como también de la instalación eléctrica para evitar que se provoque el incendio. Son los primeros que piden la resolución 900 de este tipo de locales. Por supuesto, en el ámbito público no se hace nada y uno no sabe en qué condiciones está la instalación eléctrica porque no hay mantenimiento en edificios públicos. En los privados sí que tienen que pedir habilitación si hay un control anual, por lo menos en Salta, de esa continuidad y resistencia de la puesta a tierra. A nosotros nos pasó que alquilamos un local, acá al frente donde estamos, alquilamos un local que tenía 5 años de vida. Y cuando llegamos, por supuesto, lo que hacemos nosotros, lo primero que medimos es la puesta a tierra. La puesta a tierra estaba en 110 ohmios, más o menos. El lugar donde se había instalado ese local era un lugar de relleno, porque estaba hecho sobre un antiguo lecho del río Arenales, que con el tiempo se fue rellenando con basura, y esa jabalina estaba metida, clavada en un terreno relleno con basura. Por supuesto, si hay relleno de basura, hay muchas sustancias químicas que se han ido desprendiendo por el tiempo y se han adherido tanto o se han oxidado tanto ese electrodo que no lo pudimos sacar. Formó una masa tan grande de óxido y de una masa ya tan compacta que no pudimos sacar de la jabalina, tuvimos que enterrar otra un poquito más allá para hacer un nuevo sistema puesta a tierra. Y el local tenía 5 años. O sea, una jabalina no duró 5 años. Por eso es recomendable en las viviendas. Nosotros tenemos métodos para usar, inclusive para medir con pinza amperométrica y un tester, y hacer una verificación, una puesta a tierra así sencilla. Si no tenemos telurímetro, deberíamos hacer una medición aproximada de ese valor de resistencia puesta a tierra para garantizar que esté funcionando correctamente. Gracias, Miguel. Y por supuesto, este curso del tablero eléctrico, acá vemos que el tablero eléctrico es el cerebro que debe garantizar que esa protección funcione adecuadamente, pero no alcanza con que esté instalado y lo ensayemos, sino que el sistema de la fuga a tierra, la falla a tierra, tenga un canal de circulación para que realmente se produzca esa circulación corriente antes que la persona toque una parte metálica que perdió aislación. Eso es fundamental, y yo siempre digo cuando hago instalación eléctrica, que antes de energizarla, lo primero que hago es verificar que esté conectado el conductor de protección a todas las masas metálicas y que tenga continuidad. Si antes de la energía, tengo que verificar que el conductor de protección esté conectado a todas las masas metálicas, si son cajas metálicas, cajas de paso, cajas terminales, cajas rectangulares, si son tableros eléctricos. De tal forma que cuando yo energizo y algo falló, ¿sí? Esa falla se despeja inmediatamente antes que ocurra algún accidente. Acá hay un ejemplo de la tensión de una corriente de falla que puede ocurrir tomando en cuenta valores de resistencia, fíjese que son bajos, de 10 ohmios. Bueno, acá es el supuesto una RA y RB de 10 ohmios, una bastante elevada, porque en realidad la empresa distribuidora, cuando contrata un servicio de subestación transformadora, pide una resistencia de puesta a tierra de 2 ohmios, pero a veces es difícil conseguir ese valor. A veces a nosotros nos pasó instalar en un lugar donde era antiguo lecho de río, era imposible lograr un valor menos de 5 ohmios, y quedó en 5 ohmios. Acá en este caso se hace un cálculo con 10. Supongamos que RA fuera de 10 ohmios, la resistencia de los cables se deprecia porque son muy bajas, la corriente de falla, fíjese que anda alrededor de 11,5 amperes. Si hay una falla neta a tierra, la corriente es 11,5 amperes. La tensión de contacto es el producto, ¿sí?, de esa corriente por la resistencia de puesta a tierra. En el caso hemos dicho que RA es de 10 ohmios, entonces la tensión de contacto son 115 voltios. No es lo mismo que una tensión de contacto de 220 voltios. ¿Sí? Cambio. Pero fíjese que la corriente de falla es 11,5. Esto nos haría saltar, en el caso que ese circuito
que fuera un lavarropa esté conectado con una térmica de 16 amperes, no despejaría la falla. Indefectiblemente tendría que existir un diferencial que despeje esa falla. Si una falla a tierra no hace disparar ninguna térmica en tiempo y forma para despejar esa tensión de contacto de 115 voltios. O sea, obligatoriamente tengo que utilizar un interruptor diferencial para despejar esa falla. Ahora, con respecto a cuál es la capacidad de corte que tiene un interruptor diferencial, está dada por la norma con valores mínimos garantizados por los fabricantes. ¿Y qué me dice? Que para diferenciales de dos polos, por ejemplo, de 25 a 100 mA, sería la corriente asignada, o la corriente nominal de ese diferencial, y con estas sensibilidades tengo un rango, una capacidad de ruptura, sería la mínima corriente de cortocircuito que debería soportar, que es en el orden de los 500 y 1000 amperes. Fíjense que tenemos tanto para bipolares como tetrapolares, que la corriente de ruptura debería ser de 500 a 1000 amperes como valores mínimos, ¿sí? Pueden ser mayores, de hecho, hay interruptores diferenciales de ABB y de Schneider que tienen valores mayores que esto, pero este valor que deben garantizar como valor mínimo. 500 amperes, fíjense que el poder de ruptura del diferencial es mucho más bajo que una termomagnética. Una termomagnética de las comerciales que están vendiendo son 3000 amperes las más chicas. La de 1500 ya no se comercializa, no se distribuye, está la de 3 kA. Inclusive ya están saliendo del servicio, están en hilo de 4,5 kA. En realidad está subiendo el poder de corte porque están mejorando la calidad del producto. Y mejorando la calidad significa que el tipo de servicio, ¿se acuerdan que habíamos hablado tipo 1, tipo 2, tipo 3? Donde el tipo 3 tiene una velocidad de actuación mucho más rápida, por lo tanto la energía que me deja pasar es mucho menor que una técnica vieja de 1,5 kA o 1500 amperes. Entonces, a medida que aumenta el poder de corte, aumenta la calidad del interruptor, baja la energía específica que deja pasar, por lo tanto, me brinda mayor protección. Entonces, la tendencia es esa, ¿no? Cada vez son técnicas de disparo más rápido, son limitadoras de energía pasante, por lo tanto, va mejorando la calidad del servicio de estas. Pero fíjense cuál es, este es el orden de la capacidad de ruptura de un diferencial. En el esquema TT no hay problema porque las corrientes fallas, hemos dicho, son 11 amperes. O sea, cualquier diferencial de una corriente de falla de 11 amperes va a estar protegido adecuadamente porque tiene un poder de ruptura mucho mayor que una corriente de falla, como vimos recién, de 10 amperes. Lo máximo puede ser, son 20 amperes o 22 amperes, con resistencia muy baja de resistencia puesta a tierra. Entonces, ante el sistema TT no hay problema de ruptura. Sí hay problemas de capacidad de ruptura cuando hablamos de esquema TNS. En el TNS, las corrientes de falla son corrientes de cortocircuito. Pueden ser valores grandes o valores chicos. Entonces, ante esa situación, sí debo garantizar la existencia de una termomagnética agua arriba para que despeje esa falla. Me despeje la falla y ese diferencial, la energía que se produce en la falla, si bien la falla está en los bornes de abajo del diferencial, pero la energía de esa falla proviene de la fuente. O sea, si hay una térmica agua arriba, esa térmica ve esa energía que va a pasar y la limita, la interrumpe antes que pase por ese diferencial. Tanto el diferencial es protegido por una térmica que despeja esa falla agua arriba. Por eso decíamos que la corriente de cortocircuito debe ser protegida por una térmica colocada agua arriba de la térmica. No en los bornes inferiores, inmediatamente después de la térmica, sino agua arriba de la térmica. Con esto viene esa pregunta que hacen todos, que en un tablero principal, ¿qué va primero? Es obvio que en un tablero principal, el reglamento me dice que una termomagnética como interruptor de corte general. O sea, ahí no hay discusión. Térmica diferencial. En un tablero seccional, ¿qué pongo primero? ¿El diferencial o la térmica? No hace falta poner una térmica antes del diferencial si el tablero donde proviene la energía ya tiene una térmica que me va a proteger del cortocircuito de ese diferencial. Yo puedo poner un diferencial solamente.
¿sí? El esquema TT estamos hablando, ¿no? Y la térmica que se encuentra en el TP puede estar protegida en un cortocircuito, un diferencial que esté en un tablero seccional o subseccional, un tablero seccional general. Entonces no hace falta en un tablero seccional general poner una térmica o un diferencial. Simplemente pongo un diferencial. Luego una barrita de distribución, un bono de distribución y abajo todas las térmicas de los circuitos respectivos. Toma corriente, iluminación, fuerza motriz, etcétera, etcétera. Ya vamos a mostrar el esquema unifilar de distintas configuraciones de los tableros. ¿Sí? Pero estos son los valores garantizados por los fabricantes. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de diferenciales. Están constituidos internamente de distintas formas, los distintos tipos de diferenciales, para comportarse en forma distinta depende de cómo sea la onda de falla a tierra que ocurre en ese diferencial o la corriente que esté circulando por ese diferencial ante una carga cualquiera sin que sea una falla. Puede ser que exista una carga que tenga, por el tipo de carga, que tenga muchos semiconductores que generen como corrientes que me deformen la onda senoidal. Pero esa deformación de la senoidal no es porque hubo una falla a tierra, sino porque la deforma por la forma como funciona esa cara. Por ejemplo, un variador de velocidad genera una deformación como un diente del cierre en la onda senoidal de alimentación por la forma de que trabajan los semiconductores. Puede ser que ese diferencial, si no está preparado para detectar esa forma de onda muy particular, crea que se está ocurriendo una falla a tierra y despeje la tensión, corte la alimentación y me deja sin energía al variador de velocidad. Es por ello que muchos variadores de velocidad, en sus especificaciones técnicas, piden que si se instala interruptores diferenciales agua arriba, sea del tipo B. Y acá vienen los distintos clases de diferenciales. El tradicional que conocemos todos es el tipo AC, ¿sí? AC, que es diferenciales que se van a instalar para cargas que consumen, que no tienen deformación de la onda, que una onda perfecta, una onda senoidal. Cargas sencillas que no tienen, no provocan deformación en la onda. No hay presencia, por ejemplo, de armónica, o provocan una circulación de corriente continua sobrepuesta a la alterna. Los tipos A, ¿sí? Son, perdón, y este simbolismo que está acá, que es una onda senoidal, es el que está estampado en el frente del diferencial en un recuadrito rectangular, ¿sí? Después vamos a ver alguna imagen. Cuando tiene esta simbología de una onda senoidal, significa que ese diferencial, si no dice que es clase A, corresponde a un tipo, perdón, no dice que es clase AC, es un diferencial AC común, el que usamos para cualquier tipo de instalación eléctrica. Luego tenemos los tipos A, que incluye a un formato de onda senoidal o también a la presencia de una corriente continua o la tensión continua de esa señal de la corriente alterna, que la transforma como una onda pulsante. Esto lo que hace es desviar el eje, es como subir el eje de referencia a la onda senoidal y es como si tuviera una presencia de corriente continua o tensión continua en la tensión senoidal, que es provocada muchas veces por la presencia de corrientes armónicas o corrientes electrónicas que provocan una circulación de corriente continua, componente continua de esa onda senoidal. En realidad la onda senoidal tiene una forma de onda deformada, que yo la descompongo en armónica. Esa armónica es una que tiene una forma de onda senoidal perfecta, otras formas de distintas frecuencias que tienen intensidad definitiva. Es como si esa onda tuviera una componente alterna de componente continua. ¿Sí? Esa componente, dice, de continua, está en el orden de 0,6 mA para los tipos A. Es decir, si esa componente pulsante de corriente distinta a la onda senoidal está en este orden, ese diferencial a instalarse en tipo A. Esto se utiliza, bueno, Snelling lo llama inmunizado para cargas electrónicas, por ejemplo, bancos o oficinas donde hay muchas computadoras, mucha parte electrónica o equipos electrónicos, por ejemplo, que generen una deformación de la onda. Se utiliza este tipo de diferenciales inmunizados. Snelling lo llama inmunizado, en realidad son clase A. ¿Sí? Snelling le puso otro nombre que se llama super inmunizado, porque el nombre lo pusieron ellos, pero en realidad dentro de la norma es el tipo A.
pusieron ese nombre porque sea más atractivo y uno cree que es el Superman, digamos, de los diferenciales. Luego tenemos en la clase D, este tipo de diferenciales es de baja comercialización, es difícil, nosotros no lo tenemos en stock, y con yo tratar de traerlos de Schneider, porque soy distribuidor oficial de Schneider, tenía que esperar que lo importen para recién proveérselo al cliente. Si lo utilizan, por ejemplo, en Brasil, en Brasil se usa mucho, así que no le digo que uso corriente, pero en Brasil se lo consigue con productos de distribución de la firma Schneider. Acá en la Argentina, como no lo requieren, no. No, es difícil conseguirlo, que lo tengan inclusive en stock en el distribuidor principal de Schneider en Argentina. También son para corrientes similares a A, pero además para los procedimientos de rectificadores. Por ejemplo, los rectificadores son las fuentes switching. Fuentes switching son elementos electrónicos que a partir de la alterna generan continua para luego nuevamente generar corriente alterna. Estas fuentes son, por ejemplo, las fuentes o el funcionamiento de los variadores de velocidad de las UPS. Si estos equipos no tienen controladores de filtros armónicos, esas corrientes pasan a ser suministradas por la fuente de energía y pasan por el diferencial. Si tienen filtro armónico internamente para evitar que esto se manifieste en la limitación, un diferencial no va a tener problema y no va a disparar. Pero si no tienen filtro armónico, va a ser disparado un diferencial tipo AC o un tipo A. Por lo tanto, para ese tipo, para los inversores, variador de velocidad, el fabricante, por ejemplo, recomienda que se coloquen diferenciales tipo B. Hay otro modelo que se utiliza en Europa, que es tipo F, que también es sensible a la presencia de pulsos de corriente de baja frecuencia, como son los pulsos de descarga atmosférica o manifestaciones de maniobras de la empresa distribuidora en la línea de distribución, por maniobras en la línea de media tensión, que alimenta el transformador. Hay diferenciales que están inmunizados para ese tipo de actividad, que puede ser que ocurra muy lejana a mi instalación eléctrica, y por más que esté lejana, ese pulso electromagnético viaja por la línea, le haga saltar un diferencial tipo A, C o A. Por eso está este tipo que se llama tipo F. A mí me pasó una vez en mi casa, y me llamó la atención, había una tormenta que no era en mi casa, sino estaba como a 10 kilómetros de distancia en el Parque Industrial de Salta. Yo estaba en el Parque General de en barrio San Carlos. Estoy más o menos como a 7 kilómetros, creo, del Parque Industrial, y sentí que cayó un rayo en el Parque Industrial y saltó mi diferencial. Ese es un reflejo de que ese pulso electromagnético del rayo que cayó, bueno, yo digo en el Parque Industrial, pero en realidad no sé dónde cayó. Hay una subestación transformadora de alta, media, cercana a mi casa, como a 3 kilómetros, posiblemente allí cayó. Ese pulso electromagnético viajó por la línea de distribución y hizo saltar mi diferencial, sin que fuera una falla tierra, pero un pulso muy grande hizo saltar un diferencial tipo AC. Entonces hay diferenciales ya en la oferta de Schneider en Europa que despejan, no contemplan ese tipo de pulsos que pueden hacer tal diferencial sin que realmente ocurra una falla ni ponga en peligro la vida de nadie. Hay otra. Bueno, acá un poquito le puse este gráfico de Schneider porque me gustó que está bien representado. Hace un cálculo matemático de las corrientes de falla que pueden ocurrir. Este también es Schneider. Para que vean que hay la presencia de una tensión de contacto cuando hay una falla, y esa tensión de contacto es el valor de UC, que es la corriente multiplicado por RA, en definitiva. Esto para que vean que este es un conductor de protección de la instalación eléctrica que recorre toda la instalación eléctrica, o sea, todo lo que esté conectado a ese conductor va a sufrir una elevación de la tensión de contacto, que va a ser este valor UC, que depende de la corriente que circula por RA. ¿Y de qué depende la corriente? De la resistencia del circuito de falla. Fundamentalmente el valor de RA y el valor de RB. Imagínense lo que pasó en Salta un tiempo atrás, cuando robaban este cable. Cuando robaban este cable, esta bajada del transformador, que en Salta hubo un periodo en que hubo mucho robo, la empresa distribuidora no sé qué hizo, pero se acabaron los robos. La corriente de falla, la circulación de falla, no podía ingresar por acá del transformador y yo iba por otro lugar. Y a veces era un vecino o la línea de un vecino que estaba conectado
que tuviera una corriente de falla. Entonces podía ocurrir en esos casos que al vecino, por mi corriente de falla en mi instalación eléctrica, que no tuviera diferencial, hicieran saltar el diferencial de vecino. Ese tipo de falla, que se llama disparo del diferencial por simpatía, ocurre cuando una falla está fuera de mi instalación eléctrica, pero como esas fallas viajan por la Tierra, sube por mi interruptor diferencial para cerrar el circuito con el transformador. Y mi diferencial, en realidad, está viendo la corriente inversa, que por simpatía la despeja abriendo el circuito. Estas fallas ocurren cuando hay muchas coincidencias. Y esas coincidencias son, por ejemplo, de una falla de un cable que ingresa a un motor, ¿sí? Que perdió aislación, entonces ese contacto por la vibración del motor tiene un pulso, genera un pulso de corriente de falla a tierra. Como el motor no tiene diferenciales, acá la empresa agropecuaria no le ponen diferenciales a la instalación de motores, por ejemplo, porque dicen que lo sacan del servicio y se quedan sin trabajo, sin trabajar. Por tanto, muchos dicen que prefieren que funcione y que falle, no importa, con tal que nadie lo toque y nadie le pase nada. No pasa nada, según ellas, ¿no? Así ocurrió también un accidente y murieron personas. Pero ese tipo de falla de un cable que ingresa a un motor metálico, por el acceso a la caja de conexión, y hay una falla de pulsos, ese pulso que viaja por tierra tiene una frecuencia X. Y puede ser que yo tenga una fuente de energía, puede ser una UPS, que tenga un filtro de armónica a tierra con un capacitor a tierra, como son los filtros de armónica de la UPS. Y que esa frecuencia de falla coincida con una resonancia de ese capacitor, entonces la corriente va a ingresar por la puesta a tierra de esa UPS a la plaquita electrónica, va a ingresar al cable de alimentación y va a ir al transformador que está alimentando esa UPS. ¿Qué significa? Que por el diferencial va a circular una corriente de falla que va a creer que es una corriente de falla diferencial y por simpatía va a disparar ese famoso disparo por simpatía a los diferenciales por causa de falla ocurrida en otra parte de la instalación eléctrica. Por lo general son instalaciones contiguas, ¿no? Próximas a una. Este caso que yo le estaba comentando de la falla de aislación en la entrada del motor era una empresa agropecuaria que tenía una planta o silos de granos y la oficina que estaba a 50 metros. La falla ocurría en el silo con un motor que había perdido, el cable de entrada de un motor había perdido aislación, estaba la falla latente, esa frecuencia entraba por la instalación nueva de la oficina y así saltó un diferencial de la UPS del sistema de cómputo de la oficina. Demoró mucho tiempo encontrar falla, pero se la encontró. Y para demostrar que esta corriente de falla por simpatía ocurre mucho en instalaciones que tienen parte con diferencial y otras no tienen protección diferencial. Que puede ser un vecino de otro también, ¿no? Pues tiene que ocurrir que la circunstancia esta de que ocurran elementos de filtro armónico a tierra y que las fallas tengan una frecuencia X que coincida con la frecuencia de resonancia del capacitor. Vamos a descansar, si tiene alguna consultita, ¿me la hacen ahora o descansamos 10 minutos hasta las 20:40 y continuamos? ¿Me parece bien? Acá hace un comentario Alejandro López, a ver si lo puedo leer. Hola Miguel, buenas noches. Me pasó que un ID monofásico zumbaba cuando se conectaba un termotanque eléctrico, pero no se activaba. Cambié de marca y seguía el mismo síntoma. El termo tenía jabalina, pero la instalación de la vivienda no. ¿Y encontraste la falla? ¿Cuál era la falla real del termotanque? Pregunta, ¿no? No sé, Alejandro, si pudiste solucionar el problema o no. Muchas veces los zumbidos en las térmicas es porque tiene una falla mecánica y hay algún elemento que tiene un falso contacto y está provocando ahí una vibración dentro de la térmica. Por ejemplo, lo que tiene muchas veces esas fallas son las térmicas Sika, marca Sika. Y pasó muchas veces, inclusive algunas se incendiaron
porque como la calidad de los productos en el interior son malos, el que es malo, por ejemplo, hay un cablecito flexible que une el contacto móvil del interruptor con la bobina, y si ese cable flexible, que es una mallita de cobre no de buena calidad, ahí se produce vibración, y esa vibración produce como aumento de temperatura, una inducción de aumento de temperatura, y termina rompiéndose la térmica. Dice, el termo nuevo, sin puesta a tierra, descargaba corriente en la masa. Bueno, una falla. Hay un caso particular de los hornos eléctricos, estos que se usan para cocer cerámica o hacer vitrofusión, que tienen una cerámica, no sé si son todos iguales, pero a mí me pasó una vez de uno de estos hornos eléctricos que levantaba, no sé, 5.000 grados centígrados, creo, para hornear cerámicas, porque tenía un volumen bastante grande, que llegaba a cierto momento de temperatura que me hacía saltar un diferencial. Y yo, bueno, cuando se enfriaba, lo megaba y no había caso, no había falla a tierra, pero cuando levantaba la temperatura de la cerámica por cuestión de temperatura, no sé qué, parece que físicamente o químicamente la resistencia de esta cerámica bajaba. Entonces, como son resistencias, que un alambrecito sobre la misma cerámica del horno, se volvía conductor y empezaba a tener fallas de corriente que me saltó el diferencial de 30 mA. No medí cuál era la intensidad de la falla, pero sí cambié el diferencial por uno de 300 mA. Y en cuenta de hacer que el horno se conectara con una ficha, hice una conexión directa. O sea, hice una conexión que ese reglamento sí lo permite, conectar una carga que tiene este problema de sensibilidad de corriente directamente a un diferencial de 300 mA, pero sin conexión que pueda maniobrar una persona vía 1, vía 2, vía 3. O sea, una conexión directa de borne a borne del cable de alimentación al borne del horno. No había fichas, o sea, no había probabilidades que alguien toque, que toque directamente en la parte de contención, por la forma como está instalado. Esa protección de diferencia de 300 mA se comportaba como que estaba protegiendo, en definitiva, un tablero eléctrico metálico. Entonces, y la resistencia puesta a tierra de ese horno eléctrico, de la parte metálica, estaba puesta una caballería con menos de 40 ohms. Entonces, garantiza la protección de esa carga, que ante una falla a tierra que sea mayor de 300 mA, dispara. Pero como eran menos de 300 mA, no había problema. Por supuesto que puse carteles que diga que no se podía abrir el horno si no se cortaba la energía. Porque si se abría el horno, las resistencias estas que son de estos hornos eléctricos están a la vista, están al alcance de las personas, entonces si estaban energizados y tocaban las resistencias, se podrían electrocutar. Se garantizaba entonces que no se podría abrir el horno si no se cortaba la energía. Con cartelería, con instrucciones del usuario para que sepa a qué riesgo corre. Una forma, digamos, de solucionar este tipo de hornos eléctricos. Bueno, vamos, un descansito ahora vamos a las 20 y 43, son más 10, más 15 hagamos, y 38. A las 20 y 45 retornamos, ¿le parece bien? Bueno, queda todo conectado, yo corto la grabación y después la vuelvo a renovar.